Aleluya. Dios le bendiga, mis amados. Qué bueno que nos hemos movido un poquito, hemos saludado y hemos podido dar gracias a Dios por estar en su casa. Esta noche vamos a estar terminando los medios de gracia, y dentro de los medios de gracia que hemos estado estudiando, vimos que el trabajo que hacemos de ministerio personal, ¿verdad?, individual, de persona a persona, tenía varias manifestaciones, varias expresiones, y una de ellas también era la imposición de manos, y eso fue lo que no vimos la semana pasada, y el día de hoy lo vamos a ver. Hemos tenido la lectura bíblica en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cómo se practicaba de una manera positiva. Si vamos al libro de los Hechos, como ya se leyó todo el versículo, yo me voy a permitir solamente tomar del 12 al 17. ¿Ok? Libro de los Hechos, capítulo 9, del verso 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en esta noche, que tu amor, tu misericordia, la presencia poderosa de tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y nos haga entender la verdad de tu doctrina, Padre, de los principales, Señor, rudimentos de la fe, lo básico de la fe, Señor, el entender cómo tú te mueves en medio de nosotros y cómo obras a través de tu Espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Muy bien. Imposición de manos. Amén. Entonces, la imposición de manos es un medio de gracia que está dentro del grupo del ministerio personal entre individuos, ¿no es cierto?, entre individuos. La semana pasada vimos, ¿verdad?, que nos podíamos ministrar exhortándonos, y citamos muchos pasajes bíblicos, ayudando, no olvidándonos de los pobres, ministrando las necesidades, orando por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Ahí hay una combinación también, porque cuando se unge con aceite hay ese toque personal y está conectado directamente con la oración. Dice: el que está alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos. Amén. Llame a los ancianos. Y la oración de fe, ¿no?, salvará al enfermo. Lo ungen con aceite, que es la representación visible de la presencia, del poder del Espíritu en esa persona, más la oración sanará al enfermo. Entonces, amados hermanos, vemos que la imposición de manos, que debe ser hecha con mucho cuidado, ya lo vamos a ver en esta noche por qué, y que tampoco cualquiera no lo hace, ¿no? Sino dice: llame a los ancianos de la iglesia, a personas que también en algún momento han recibido esa cobertura, esa autoridad, por quienes se ha orado también en esa administración. Pero este ministerio, este medio de gracia, que es la imposición de manos, no comienza en el Nuevo Testamento, sino es desde el Antiguo Testamento. Amén. Desde el Antiguo Testamento. Ha habido ciertas... A mí, ustedes saben que yo soy de las personas
que no me gusta entrar a que esto dicen tal grupo de hermanos, esto dicen tal grupo de personas, otros dicen que esta parte nomás de la imposición de manos es. No. Yo me baso solo en la Escritura y dejo que el Espíritu Santo le revele a usted lo que usted tiene que entender y comprender del texto, dentro del contexto, para no hacer que diga lo que yo quiero que diga, sino dentro del contexto en que está siendo hablado y está siendo expuesto esta palabra. Entonces, una de las cosas muy importantes es que igual que el ayuno, igual que la imposición de manos, igual que la unción con aceite a un enfermo, estos medios de gracia están íntimamente conectados con la oración, con la oración. Y la oración es el medio por el cual nosotros dependemos de Dios, vamos ante Él y le decimos nuestras necesidades y que Él tome el control, que Él haga como Él quiera, nos ponemos a la disposición. Recuerden que la oración es tener comunión con Dios, donde no solamente hablamos nosotros pidiendo, sino donde Dios también nos habla y nos da sus respuestas a esos pedidos y a esas súplicas y a esos ruegos. Amén. Entonces, están conectados con la oración. Siempre van a ir de la mano, ¿no? La oración con el ungimiento de aceite, con la imposición de manos, según sea la situación, ¿verdad? O el ayuno. Uno no puede decir, ay, hoy día voy a ayunar y no orar. ¿Por qué? Porque estás debilitando la carne y tienes que llenarte de la fuerza espiritual. Porque si tú ayunas sin orar, en vez de ser de bendición, puede ser de problema. ¿Ok? Ahora hablan mucho del ayuno también para bajar de peso, ¿no? Ahora hablan bien mucho del ayuno para bajar de peso. Pero háganlo bien, siguiendo las reglas que dicen para que después no terminen mal. Muy bien, entonces, importante que en el Nuevo Testamento, y esto es lo que más a mí sinceramente me abrió más a entender y a comprender este medio de gracia, fue cómo Jesucristo en todo su ministerio lo usó ampliamente, no solamente para sanar, sino para liberar. Y las personas buscaban qué tocar a Jesús. ¿Se acuerdan? Buscaban qué tocar a Jesús. Vamos a hacer una batería de textos entonces en esta hora para que ustedes puedan, junto conmigo, recordar que frecuentemente Jesús imponía las manos a los enfermos, a los que tenían alguna necesidad, hacía a través de la imposición de manos liberación. Y ahí vamos a ver. A ver, Lucas 4:40. Comenzamos por ¿quién? Por Jedidías, a ver. Luego vamos a seguir por acá. Mateo 8:3, Christopher. Marcos 1:41, Irma. ¿Ya? Y si quieren seguir mirando textos, ahí tienen una lista de textos para ver. Pero eso vamos a leer en esta noche. Vamos, Jedidías. Muy bien, Jedidías. ¿Qué hacían? Lo traían a Jesús y Jesús les ponía las manos y sanaba. Dice que el Señor podía hacer muchas señales y prodigios, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, donde dijo que nadie era profeta en su tierra, Él no pudo hacer muchas señales ni prodigios por la falta de fe de ellos. Sin embargo, sí pudo sanar algunos que Él tocó. ¿Por qué? Porque no dependía de la fe del otro, sino del poder que Él transmitía cuando sanaba. ¿Ok? Miren esto. ¿Qué dice Mateo 8:3? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Quiero, sé limpio. Ahí está. Y otra vuelta
tocándolo, ¿no? Porque un leproso tenía que estar uno a cuadras de distancia. Ustedes saben que los leprosos andaban con sus campanillas para que todos sepan que pasaba un leproso y uno de lejos no se esté acercando. Era una enfermedad contagiosa terrible. Se le caía por pedazos la piel, no tenían sensibilidad, se les podía caer agua hirviendo y eso ya estaba como muerto. Eran muertos andantes todavía, ¿no? Pero dice que el Señor los tocó y los limpió. Aleluya. Amén. Y Jesús nos está enseñando cómo cuando una persona anda en esa comunión perfecta con el Padre y en esa intimidad con Dios, puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. En ese momento Cristo Jesús nos muestra cómo Él, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Podía tocar, podía ser un canal, un medio que el Espíritu Santo podía usar para liberar, para limpiar, para sanar. Vamos con el siguiente versículo, hermana Irma, Marcos 1:41. Muy bien. Y en el 8, 23, 25, a ver, Julia. Marcos 8, 23, 25. Si alguien buscó Lucas 5, 13. No están repasando, no están viendo sus pasajes, ¿no? Ya. Ahora ya tenemos los medios para que cada uno esté ahí viendo. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó caras de la aldea. Ajá. Viendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego él le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fuera establecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Entonces, miren, ahí estamos viendo diferentes pasajes. ¿Tienen alguien Lucas 5:13? ¿Sí, Luciano? Léelo. Ve. Me mira así como que lo tiene. Vamos, Luciano. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Amén. Entonces, para los 4 evangelios, es claro el poder que tenía Jesús y cómo lo usaba a través de la imposición de manos. Así es que ahí lo vemos en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo, desarrollándose Él. En el Antiguo Testamento también se usaba la imposición de manos. Y yo he puesto un ejemplo que me gusta mucho, que es el ejemplo de Jacob cuando bendice a los hijos de José. ¿Se acuerdan? Génesis 48, los versos 17 y 18. A ver, Marcos. Génesis 48, los versos 17 y 18. Y al ver José que su padre ponía la mano sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Entonces, una de las cosas para las cuales servía en el Antiguo Testamento la imposición de manos era para bendición. ¿Se acuerdan cuando Jacob lucha con el ángel? Le dice, no te suelto hasta que no me bendigas, ¿no? Se asió. Y nosotros debemos aprender esas cosas también. Cuando queremos la bendición del Padre, Padre, no, hasta que no me toques. Amén. Miren esa mujer que sufría del flujo de sangre. Ese era algo que estaba muy adherido en la cultura. Por eso decía, aunque no me toque él con su mano, si yo tocar el borde de su manto, libre seré. Porque ella sabía que era una mujer enferma, una mujer en una condición inmunda, una mujer en una condición que socialmente estaba siendo rechazada, pero él siempre inspiraba esperanza, ¿no? Ese deseo de acercar. ¿Se acuerdan también cuando ese hombre viene, que su hija estaba enfermo y le dice, por favor, ven, Jairo, ¿no? Ven, vamos a la casa, toca a mi hijo, imponle las manos para que ella se sane, ¿no? Entonces, amados, esta era una
práctica de nuestro Señor, muy enfatizada, pero estaba muy vinculada con sanar, con bendecir, no con beneficiarse a sí mismo. No con beneficiarse a sí mismo, porque muchas veces uno dice, ¿no? Ay, pero si el hermano dice que él oró la otra vez por fulano de tal y le puso las manos y se sanó, ¿y cómo ahora él le da la gripe? ¿Por qué no le puede dar la gripe si el poder no es de él? ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente nosotros nos ponemos eso en la mente, ¿no? De que si alguien ora o sana a otro, ya el hermano tiene el poder. No, él no tiene ningún poder. Solo es un medio. Aleluya. Solo es un medio. Y el Señor usa, el Espíritu Santo nos hace un instrumento. Por eso, cuando Jesús partió, sus discípulos hicieron lo que habían aprendido de Él. Así que en el Antiguo Testamento era muy importante la imposición de manos para la bendición. Un padre debía bendecir a sus hijos imponiéndole la mano. Jacob deja una bendición para cada uno de sus hijos. Los rodea, los trae. Hermanos, no hay cosa que más debe, los que son hijos en esta noche, los que son hijos en esta noche, no hay cosa que más ustedes puedan anhelar después de la bendición de Dios que la bendición de sus padres. No pierdan nunca la bendición de sus padres. Peleen la bendición de sus padres. Sobre todo si estos son creyentes, ¿no? Porque a veces cuando no son creyentes ni saben lo que es la bendición, tienen la boca llena de maldición más bien. Sí, pues cuando no conocen a Dios son maldicientes, pero cuando conocen a Dios y saben lo que es el temor de Dios, una de las cosas que más debemos anhelar es ser bendecidos, ser bendecidos. También nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se usaba, y esto es importante que lo tengamos en claro, la imposición de manos para transferir los pecados de uno a otro. Por eso dicen que Jesús es el Cordero que fue inmolado, que Él llevó nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y eso estaba ya ejemplificado o representado cuando el sacerdote, vayamos a Éxodo 29:10. Vamos por aquí. A ver, Nicole, búscame Éxodo 29:10 y luego lees el 15 y el 19. Éxodo capítulo 29, los versos 10, 15 y 19. Y alguien búsqueme Números 8:12. Sí, por favor. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y el 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ya, ¿y qué estaba haciendo ahí? Gracias. ¿Por qué he hecho que se lea tanto? ¿Por qué? Porque había una transposición. Cuando simbólicamente, ¿no?, ese animal cargaba los pecados de quien venía y ofrecía el sacrificio. Por eso los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos, porque ellos también eran pecadores. Hermano, cuando uno pone las manos, no solamente transfiere, también recibe. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, eso fue algo muy clarificador para mí. ¿Quién quería que le impongan las manos también? Vayan a Hechos, capítulo 8. Muy bien, pastor. Simón el mago, ¿no es cierto? Él quería que le pongan las manos. Le dijo a Pedro, ay, ponme para yo también, cuando ponga mis manos, llenar, ¿no? Le dijo, también creyó Simón, verso a partir del 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y parece que Felipe no le puso las manos a Simeón. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, que habían creído la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que no solamente recibiesen la palabra, sino fueran sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Dice ahí, ¿qué dice? Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, miren esto, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, los recién convertidos, los que no habían entendido todavía cómo era esta obra de gracia que Dios hacía dentro del nuevo nacimiento, se arrepentían de sus pecados, confesaban sus pecados, ¿no? Y los bautizaban en agua como símbolo de que se hacían seguidores de Jesús. Pero también debían entender y comprender que ya no iban a estar huérfanos, sino que el Espíritu Santo debía venir sobre ellos. Pero como eran nuevos creyentes, no eran entendidos, no comprendían todavía. Entonces vinieron los apóstoles y cuando oraron por ellos les impusieron las manos para que también reciban el Espíritu Santo. Cuando vio Simeón dijo, esa es la fórmula secreta. Miren lo que dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Y acá hay una gran verdad, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Si él lo quería comprar con dinero, ¿qué le iba a decir al que le ponga las manos? A mí me costó tanto, tú tienes que pagarme el doble, porque yo he hecho una inversión para tener este poder. Pero el Espíritu Santo es un don, que Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, si no mi Padre no enviará sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que solamente entra a una vida y a un corazón arrepentido. Y esto es importante porque miren acá. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, tu corazón no ha sido mudado. Tú no tienes ese nuevo corazón, ese corazón que ha nacido de nuevo y que desea las cosas espirituales para agradar a Dios. Hermanos, a veces uno dice, mi vida no tiene ningún cambio, yo no creo en eso del Espíritu Santo porque yo no he sentido nada. No se trata de sentimiento, se trata de la obra que el Señor ha hecho en tu corazón, que te ha limpiado y le dice, tú no puedes recibir este don porque tu corazón está mal, es un corazón no arrepentido, sigue siendo el mismo codicioso, solamente has visto que ahora la multitud después que seguían a Pedro, las señales, los prodigios, los milagros, no eran trucos como los que él hacía. Eso era poder de Dios y él quería eso, pero eso solo se recibe por gracia, con un corazón limpio. Amén. Por eso leemos, miren, este es el 8, y en el 9, un perseguidor como Pablo, alguien que asolaba la iglesia, alguien que era celoso de las cosas de Dios, pero era ¿por qué? Porque no entendía la verdad de Dios. Él no era por codicioso, sino él era un fanático religioso, a quien Dios se le revela. Y cuando se le revela a Dios, a él, miren, cuando se le revela, vamos a pasar al 9 ahora, que es el que hemos visto en la lectura de la palabra. ¿No? Dice que Ananías le dijo, Señor, este hombre es terrible. He oído muchas cosas malas, el verso 13, acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. ¿Cuánta plata va a ganar por predicar? ¿Qué le iba a mostrarle al Señor?
cuánto era necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, no dudó pues, porque los hombres de Dios no ponen la mano con ligereza. El hombre, la mujer de Dios, iglesia, las manos no se ponen con ligereza, solamente se ponen cuando Dios lo indica. No importa cuán malo, cuán perversa pueda haber sido una persona, Dios conoce un corazón arrepentido. Amén. Dios conoce un corazón transformado. Así como a Simeón, Dios le mostró a Pedro que ese es un codicioso, lo que está pensando es negociar con el poder de Dios. Así Dios le mostró a Ananías, no, este es un hombre que va a padecer por mi causa. Y Ananías cuando entra, dice porque entonces Ananías entró en la casa y puso las manos sobre Saulo y le dijo, hermano. Ya le dijo hermano. Él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Hermanos, pero primeramente, ¿qué hubo en Pablo? Arrepentimiento, hermanos. Ahí en la lectura que nuestra hermana Sara lo hizo desde el principio, ustedes ven claramente que él estaba enceguecido, no conocía, no entendía, aunque sabía los pergaminos. ¿Se dan cuenta? Esta es una evidencia más. Hermanos, que el mucho conocimiento puede envanecer. Solo el conocimiento y el Espíritu Santo te pueden traer revelación, cambio y transformación a tu vida. Por eso dice que el conocimiento envanece. Pablo se jactaba de ser alumno de Gamaliel. Él había sido circuncidado al 8º día en cuanto a la ley fariseo y todas las cosas que ya hemos escuchado de Pablo. Pero si la palabra y el Espíritu no caminan juntos, son lámparas que humean. Amén. Porque las sensatas no solamente tenían lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tenían la palabra, sino que la tenían ¿con qué cosa? Con aceite. Amén. Cada vez que tú levantes esa canción cuando dices, pon aceite a mi vida, Señor. Pon tu fuego en mi corazón. Piensa con el cerebro y entiende. Cuando viene el fuego nos limpia, nos purifica. Y a veces vienen esas pruebas, esas circunstancias para sacar de nosotros la escoria. Amén, hermanos. A esos padecimientos, ¿no? A Pablo le dijo, ¿cuánto va a padecer por mi causa? A veces nosotros no queremos ese padecimiento, pero ese padecimiento nos purifica, esa prueba nos limpia. No, hermanos, démosle gracias al Señor. Amén, hermanos. Porque Él ha tocado nuestra vida siendo lo que éramos. Porque en nosotros hay una disposición genuina de cambio, de transformación. Así que la iglesia debe seguir lo que dice la palabra del Señor. Cuando vemos estas pruebas, estas luchas, alguna circunstancia dura y difícil, no tema en venir, en pedir en oración, en llamar a los ancianos. Que oren, que busque usted la presencia del Señor. Y el Señor es el que nos va a llevar en victoria. Amén, hermanos. Así que es importantísimo. La imposición de manos, entonces es algo que debemos hacerlo con mucho cuidado. Porque aquí hemos visto que también los sacerdotes ponían las manos para transferir al animalito todos los pecados y todo. Entonces imagínense, si Pedro le ponía las manos ahí al Simeón, todos los demonios también le iban a venir a atacar a él. Así que no pongan las manos a cualquiera. ¿Se acuerdan? También ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Ay, cuando estaban Pedro curando y esto y reprendiendo, se aparecieron unos vagos por ahí y dijeron, en nombre de ese que también hace Pablo. ¿Y cómo salieron? Calatos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pusieron la mano donde no debían, sin la autoridad que no tenían. Que hermanos, no vayas a salir mal parado. Las manos no las pone cualquiera, ni las ponemos si no estamos limpios. Amén. Son cosas santas. Dice acá claramente en el libro de Hebreos 6, 1, 2, se refiere a estos rudimentos, ¿no? Esto es lo básico, hermanos. Lo básico de la fe. Lo básico de la fe es esto.
estos rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Léanlo en Hebreos 6. Uno, dos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos que es lo básico, lo elemental, doctrina, conjunto de enseñanza, vamos adelante a la perfección, no echando mano otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. Así que esto era una enseñanza básica en la iglesia primitiva. Y esto tiene que ser una enseñanza básica también en nosotros como cristianos. Y más nosotros, pues, hermanos, que estamos seguros de la manifestación y de la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. ¿No? Lo que ha pasado es que hemos visto tanto espectáculo negativo, hermanos, de verdad, de gente que como toma a la ligera estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos quieren recibir la unción? Pasen aquí, recibe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ananías, hermano. Pablo oraba, buscaba tener la aprobación de Dios para ministrar de persona a persona. Y ahí cuando le dice a Timoteo, voy a adelantarme un poquito, uy, ya me ganó la noche también otra vez. Bueno, hermanos, Dios quiere que sepan poco nomás de esto. Pero es algún tema muy, muy importante, hermanos. Amén. Es un tema muy importante. Miren nada más este punto que está en 1 Timoteo 4:14. Si puede avanzar hasta a través del poder del Espíritu, en cómo Dios usa esta imposición de manos para equipar y para transferir poder también a las personas, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 6, por favor. A ver, Noemí, por favor, Hechos 6, verso 6. Y hermano Gilbert, por favor, Hechos 13:3. ¿Ya? Autoridad y cobertura. Esta imposición de manos es importantísima también. ¿Qué dice Hechos 6:6? A los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Entonces, cuando escogieron a los diáconos, ¿verdad? ¿Qué hicieron cuando escogieron a los diáconos? Les impusieron las manos, oraron. Eso es una señal también de autoridad. En el Antiguo Testamento también, cuando elegían el nuevo sacerdote, han visto, se imponían las manos, que era transferencia de poder y autoridad de parte de Dios. Y esto es importante, hermanos. Cuando se elige acá la junta, cuando se elige la directiva, esa es la oración que se tiene que hacer. Por eso a veces no ha visto ustedes que pasa alguien y el pastor llama a los ancianos de la iglesia, por favor venga a la junta, dice, vamos a orar por el hermano. Cuando enviamos al hermano Víctor con su esposa, tuvo que venir él y mi esposo a veces los hace poner hasta de rodillas para que reciban. Y hermanos, toda la iglesia y el pastor son responsables de quien están enviando. ¿Qué dice, por favor, hermano Gilmer, Hechos 13:3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. ¿A quiénes les impusieron las manos? A Pablo y a Bernabé. Así a la ligera, recibe, toma. No, hermanos, habiendo ayunado y orado. Son actos muy santos, muy solemnes. Porque esa imposición de manos estaban diciéndole que le estaban dando la cobertura a Pablo y lo estaban enviando en el nombre de Dios. Por eso dice también la palabra que nadie es soldado a sus propias expensas. Tiene que haber una cobertura y esa cobertura la da la iglesia. Cuando nosotros, pasa aquí el hermano John, por ejemplo, pasó con Karen, ¿no es cierto? Y oramos, pasó la junta en el momento y oramos y ustedes se ponen en pie. Toda la iglesia lo está enviando. ¿Cuál debe ser una responsabilidad que tenemos como iglesia? Siempre orar por el hermano, orar por John, orar por el hermano Víctor. Y créanme, hermanos, que no la pasan suave. No la pasan suave.
El otro día yo le pedí al pastor John que venga a la casa para arreglarme porque la puertita se me había malogrado. Y le digo, pastor, ¿qué tal la vida de pastor? Sí, porque él siempre quería ser pastora, siempre. Cuando venía a veces a la casa ahí todo impaciente, pero es que pastor, bendígame, porque porque él ya quería irse, pues, y ser pastor a sus propias expensas. Yo decía, aguanta, John, aguanta. Para. No, pero bendígame. De verdad que, hermano, yo le dije un día a Carlos, hay que bendecirlo, hay que mandarlo. Y Carlos me decía, espérate, ya, padre. Y ahora le digo, ¿y pastor? ¿Qué tal, pastor? Oh, sí, hermano, sí. Gloria a Dios. Hermanos, pero es que ese es el pastorado. Es el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no es cierto? Aquí justamente, en ese entorno, ¿no? De 1 Timoteo 5:22. Vamos a 1 Timoteo 5:22. Regálenme unos minutitos, ¿ya? 1 Timoteo 5:22. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Muy bien. Mira lo que dice, ni participes. Dice claramente, ¿el contexto cuál es? A los que persisten, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Le está diciendo a quién, a Timoteo, así como tú has recibido por la imposición de manos mía, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Tú has recibido la autoridad, el respaldo, los que te hemos enviado para allá, cuando estaba en Éfeso, ¿no es cierto? Le dice, tú ten cuidado a quién le pones las manos. ¿Por qué? Porque el contexto acá, y esto me pareció bien interesante, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, está hablando ahí de los buenos obreros y de los malos obreros. O sea, ¿qué estaba cuando John me decía, hermana, bendígame, yo quiero servir? Yo le estaba poniendo bozal al buey que quería trillar, porque todavía lo veía becerro, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que es un becerrito, no es cierto? Yo lo veía becerrito, con muchas ganas de saltar al monte, pero todavía no estaba en la madurez para hacerlo. Entonces, uno los va aguantando, ¿no? Pero acá la palabra nos dice, ya, si alguien le da al obispado, buena obra desea. Hay que prepararlo bien y listo. Déjalo. Y este que anhela esa buena obra, tendrá que prepararse y cuidarse, porque dice, mire, si algún creyente o los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Cuál es el ministerio pastoral? Predicar y enseñar. Pero acá dice, sean tenidos por dignos de doble honor los que trabajan bien, los que hacen bien las cosas. O sea, acá estamos hablando en los tiempos de Pablo y ya está diciendo él, ten cuidado a quien unges, a quien le pones las manos encima, Timoteo. Porque así como que a los que predican bien, a los que enseñan bien, ¿no es cierto? Uno se goza, dice, ay, qué linda es iglesia La Tablada. Y los de Pachacamá dicen que es de mi iglesia, salió de allá. Nosotros oramos, lo ungimos, ¿no es cierto? Usted se goza, siente que dio un buen respaldo. Pero dice, ay, hermano, esa iglesia La Tablada da pena. Si usted lo viera, el hermano, uy, no sé a qué horas. Tú no quieres ni decir que era de tu iglesia. ¿Por qué? Porque la factura nos pasa a todos. Porque quienes lo enviamos, quienes lo respaldamos somos nosotros. Si es que, hermano, no nos podemos sacudir el polvo de los zapatos. Aquí eso de la imposición de manos, no es como dijo Pilato, yo me lavo las manos. Sino que aquí somos responsables de a quién ponemos las manos. Me gustó esa parte, ¿no? Dice, cuando los ancianos ponen las manos sobre un candidato para el ministerio, ambos lo encomiendan a un rol particular del servicio y lo recomiendan a aquellos entre quienes servirá. Así es que, hermanos, ahí le estamos poniendo el sello y la firma. Y aquí es que donde usted pone el sello y la firma y avala, usted es responsable. Eso significa, hermanos, ten cuidado
sobre quién imponen las manos. Se trata principalmente cuando ungimos o responsabilizamos a alguien en una tarea y en una responsabilidad. Pero la palabra de Dios dice que el orar y el poner la mano por los enfermos, el ayunar y el poner la mano para que sean liberados si están cautivos o atados, eso no está prohibido en la palabra, pero tienes que tener la autoridad espiritual para hacerlo. Amén. Hay mucha palabra acá, mucha tela que cortar, pero ya me pasé los minutos que debía pasarme. Vamos a orar. Padre, hoy yo te alabo y te glorifico. Te doy gracias, Señor, porque entiendo y comprendo cada día más la responsabilidad que tenemos como iglesia, la necesidad que tenemos de crecer, de ministrarnos unos a otros. Oh, Padre, de ser sellados y llenados con la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. Que puedas traer libertad, Señor, que puedas traer gozo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Que podamos ser libertados. Oh Dios, oh Señor, oh Padre amado. Que seamos llenos de tu presencia, Señor. Que no confundamos en ningún momento la llenura de tu Espíritu con un don. Con un don, Señor, porque la llenura y la presencia de tu Espíritu es cada vez que seamos limpiados y acercados cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera confesión de pecados. Que podamos ser ministrados, Señor, delante de ti. Que podamos ser limpios. Que podamos sentirnos en la libertad de venir y pedir oración a los ancianos. Que podamos, Señor, pedir ser libertados. Si hay algún pecado, algún vicio, alguna esclavitud que nos está dominando, Padre, que podamos venir con confianza y pedir que se reúnan los ancianos y oren. Cuando tenemos también algún hermano en necesidad, Señor, que no seamos ligeros y que no creamos que lo podemos hacer, que nos examinemos y miremos cuál es nuestra vida y nuestra condición espiritual antes de hacer cualquier cosa para no ser avergonzados. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.